Mateo capítulo 5, vamos a dar lectura del versículo 3 al 12. Dice la palabra de Dios: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque de ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen o os persiguen y digan toda clase de maldad contra vosotros, mintiendo. Gozados y alegrados, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra de vida, Señor. Tu palabra que necesitamos tanto en estos momentos, Señor. Que el mundo está tan necesitado de la paz que tú nos das, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser los pacificadores que tú quieres. Ayúdanos, Señor, a entender lo que tú nos estás diciendo y ponerlo en obra, Señor. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Gedeón, después de estar convencido que había encontrado gracia delante de Dios, y vio Gedeón al ángel de Jehová, le entró un miedo profundo porque miró a Jehová cara a cara. Él entendía que ese era el fin para él, porque nadie puede ver a Dios y vivir. Él sabía eso. Y nos dice en Jueces 6:23, que Dios le dijo estas palabras a Gedeón: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Imagínese el alivio que Gedeón sintió después de haber entendido y que él sabía que mirar a Dios cara a cara, él iba a ser consumido. Y escuchar las palabras de Dios, decirle: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Dios le dio a conocer a Gedeón algo acerca de sí mismo. Con esta experiencia, Gedeón se dio cuenta que Dios es un Dios de paz. Sabía que el pecado lo separaba y no podía él tener una amistad con Dios, o no había una paz con Dios por su pecado, con el Dios santo y justo. Y conocía el terror de Jehová, pero ese día él entendió que también Dios es un Dios que se acerca a los hombres buscando la reconciliación, buscándole y dándonos paz, porque Él es el Jehová Shalom. Y dice ahí mismo en Jueces 6 que ahí nombró ese altar Gedeón, lo nombró Jehová Shalom. En el hebreo se dice Shalom. Ese es Jehová es paz, el nombre de Dios. Toda la Biblia nos muestra precisamente esto. Toda la Biblia, desde el jardín del Edén, Dios creó todo lleno de paz. Había paz entre los animales, paz en todo completamente. En el matrimonio, Adán y Eva no estaban peleándose. Así es como Dios lo había creado, y cuando lo hizo todo, Él miró y dice la Biblia que todo era bueno. Dios lo creó todo en paz. Dios es un Dios de paz. También en todo el Antiguo Testamento miramos cómo Dios mostraba que Él es un Dios de gracia y de paz. En las promesas de paz que eran anunciadas una y otra vez en el Antiguo Testamento, por toda la Biblia. Su Hijo Jesucristo, el Mesías, Él es nombrado el príncipe de paz, que al final traería una paz eterna en la tierra, continuaría en el cielo para siempre. En el libro de Apocalipsis, Jesús viene y pone todas las cosas en orden, y hay una paz que reina. Miramos que Dios es un Dios de paz.
Su nombre es el Dios de paz. Su Hijo Jesucristo es el príncipe de paz. Paz es ese plan de Dios, paz eterno. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer esta tarde, que es una pregunta que muchos se hacen y una pregunta muy justa: si Dios es pues el Dios de paz, ¿por qué no hay paz en el mundo? ¿Por qué no estamos viviendo en la paz? Miramos las guerras que parecen no tener fin, y en los países tratando de traer paz y nunca lo han podido lograr. Siempre ha habido, en toda la historia de las naciones, ha habido una guerra continuando y siguiendo por mucho tiempo. No han podido traer paz. Conflictos muy difíciles de resolver. Países que buscan traer la paz por medio de la política, por medio de ciertos tratados. La política ha tratado de muchas maneras traer paz, pero nunca han podido lograr la paz. No hay paz, no hay paz. También miramos aquí en Estados Unidos las divisiones y el odio que sigue más y más creciendo cada día, que parece no tener fin. Y todo ese odio, toda esa división trae una ola de violencia por todos lados, en las escuelas, hasta en las iglesias, en las calles. Por todos lados miramos que no hay paz. Los lugares de trabajo, uno no puede ni ir a la tienda muchas veces porque ahí puede pasar algo. No hay paz. Que hasta por tener diferentes puntos de vista, muchos piensan que es aceptable quitarle la vida a otro ser humano, simplemente porque se sienten humillados o ofendidos por el punto de vista de otra persona. Se sienten justificados de ir a quitarle la vida a esa persona. No hay paz. El pastor MacArthur lo escribió muy bien en su comentario y dice así: el ego precipita conflicto, división, odio, resentimiento y guerra. Es el gran aliado del pecado y el gran enemigo de la justicia y por lo tanto de la paz. Eso es verdad. Es el ego. Las personas siempre buscar su propio beneficio y están todos consumidos consigo mismos, que nadie los podía ofender si tuvieran alguna otra opinión que no fuera al igual que ellos. Ese es el enemigo de la paz, el orgullo. También miramos, no solamente en la sociedad, no solamente en el mundo entero, pero también miramos más cerca hasta nuestras familias, ¿o no? No hay paz. Los conflictos, padres contra hijos, hijos contra padres, esposas con esposos, esposas y esposos con las esposas, pleitos, primos enojados con otros primos, sobrinos, hermanos con hermanos, suegras con los suegros y nueros y yernos, aún hasta con los vecinos y los amigos, hasta con el perro le dan. No hay paz, no hay paz, por todos lados no hay paz. ¿Cómo pues podemos encontrar nosotros la paz en medio de tanta locura? ¿Cómo puede haber paz? Bueno, aquí Cristo nos dice que el reino de Dios, su pueblo, son los que tienen que ser los pacificadores. La iglesia, nosotros que hemos conocido la paz. Jesús en su séptima, que estamos en la séptima bienaventuranza, llega a un punto donde aquellos que son de su reino son aquellos que se han dado cuenta de su pobreza espiritual. ¿Recuerdan? Un repaso rápido de lo que hemos visto. Y todo esto va una tras otra. Primero tiene que haber un reconocimiento de que somos nosotros pobres espirituales. Tiene que llegar la persona a un punto donde nosotros reconocemos nuestra pobreza espiritual y por eso lloramos por nuestro pecado, porque no tenemos nada para pagar por ese pecado. No son los orgullosos, pero los mansos, y tienen hambre y sed de justicia. Esos son los que recibieron misericordia y por lo tanto dan misericordia. Ellos son los de limpio y puro corazón, porque pertenecen a Cristo Jesús. Ellos son los pacificadores. Ellos son los que traen el mensaje de paz, porque conocen al Dios de la paz. Esos somos nosotros, la iglesia. Y es precisamente lo que Jesús está hablando. Estos bendecidos son los que llevan esta lista. La paz de Dios
no es como el mundo la conoce. Si ya hemos entendido de cada una de estas bienaventuranzas que van completamente contrarias a la manera de pensar del mundo. Contrarias. Esto es de Dios. El mundo piensa de otra forma. No es algo ilógico. La palabra de Dios no nos habla. Dios no es un Dios ilógico. De Él viene la lógica. Lo que Él dice es lógico. Y veremos en su palabra que todo esto tiene lógica. El mundo para ellos será ilógico porque para ellos no es como lo entienden, pero esta es la lógica. La lógica viene de la palabra de Dios. Porque Él lo dice, es lógico. Vamos a ver qué es la paz de Dios. Es todo lo contrario de la manera que el mundo piensa que es la paz. No tiene que ver con la política, con tratados de paz, ni mucho menos con el arte de negociar. No está hablando de eso. La paz bíblica no viene por negociar tus intereses por otros y comprometer ciertas cosas por mantener la paz a toda costa. No, la Biblia no está diciendo eso. Esa no es la paz de Dios y no es una paz verdadera. ¿Qué es lo que Jesús está hablando de los pacificadores? En otras palabras, como la pone la Biblia de las Américas, los que procuran la paz. ¿De qué paz está hablando Jesucristo en las bienaventuranzas? ¿Quiénes son los bendecidos? ¿Quiénes son esos pacificadores, esos que procuran la paz? El mundo define la paz políticamente como de esta forma: estando de calma o de poco movimiento extraño donde hay ausencia de guerras o cualquier conflicto entre estados o personas. Simplemente, paz para el mundo es que no haya problemas, que no haya conflictos. Para las personas que puedan lograr eso son llamadas apaciguadores. Los que buscan tranquilizar los problemas, los que buscan calmar situaciones tensas y conflictos. De eso está hablando Jesús. De eso está diciendo Jesucristo, y la Biblia está diciendo que Dios quiere hacer apaciguadores. Gente que simplemente vengan y hagan y traigan tranquilidad al mundo por un momento. Esa no es la paz de la Biblia. Esa paz simplemente está diciendo: calma, calma. Agarren fuerzas para que se den otra vez. Es lo único que es. Lo único que es decirle: cálmense, no se peleen ahorita. O espérense hasta que salgan allá afuera. Aquí no se peleen. Eso es un pacificador. Esa no es la paz de Dios. La paz verdadera, la paz bíblica, no es la ausencia de algo, sino la presencia de algo en lugar de lo que estaba ahí. En lugar de conflicto hay justicia de Dios. No es solo parar el conflicto por un momento, pero más bien es la reconciliación de los involucrados en amor. Es una reconciliación completa que viene de un corazón lleno de amor. Completamente distinto a lo que el mundo piensa. Para poder tener una reconciliación verdadera, no se necesitan apaciguadores que calmen la situación, sino se necesita hacedores de paz, que con la verdad activamente sobrepasan el mal con el bien. Aquellos que en lugar de pagar mal por mal, pagan bien por mal. Aquellos que buscan traer una reconciliación verdadera, una reconciliación de Dios, que tiene que venir por la verdad. La Biblia no pone la paz como un sinónimo de tregua, tener un cese temporal de hostilidades. El decir, ok, guarden sus armas, por un tiempo vamos a hacer una tregua y no va a haber guerra. No es una pausa del conflicto. Es más, tenemos que confrontar el conflicto y mirar de dónde viene para poder llegar a la paz. No podemos ignorar el problema. No es decir, ok, vamos a ignorar el problema, ignoremos todo este conflicto y llevémonosla bien. No es eso. Tenemos que mirar cuál es el problema, evaluar el problema y así poder llegar a la reconciliación. Abarca todo, aún hasta naciones, aún en la ciudad y aún hasta en nuestras familias. Esa es la forma que nosotros podemos traer la paz. La paz de Dios. Jesucristo aún lo dice. Vamos a verlo. Y esto aún va a ser un poquito más impactante. Las palabras de Jesús en Mateo 10. Vaya conmigo
más adelante en Mateo capítulo 10, versículo 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. Bueno. ¿Cómo que Jesús está diciendo que Él no viene a traer paz a la tierra? Dice, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, por si no lo entendimos, lo dice 2 veces, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? ¿Que no es completamente lo contrario de lo que acabamos de hablar? Que la paz viene en Jesús. Jesús es más, es el conocido en Isaías 9:6. Su nombre es el príncipe de paz. ¿Cómo que Él no viene a poner paz? Lo que Jesús nos está diciendo aquí es que Él no vino a traer una paz falsa. Él no vino a traer una paz falsa. Él no viene como un apaciguador para que todos nos la llevemos bien. Él no vino para eso. Él no vino para que nosotros ignoremos la verdad y la justicia y a la causa de la paz. Muchas veces hemos escuchado, es que no hay que tener discusiones de ciertas cosas, por ejemplo de doctrina, porque hay que mantener la paz en la iglesia. No hay que hablar de ciertas cosas para que la gente no se ofenda. No hablar del pecado porque la gente se ofende y no va a querer venir y no la vamos a llevar mal. Jesús lo que está diciendo aquí, Él no vino para poner esa clase de paz, esa paz falsa. Fíjense lo que Santiago, en el capítulo 3 de Santiago, vaya conmigo, y lo pone bien claro también Santiago, que él entendió precisamente lo que Jesús está diciendo ahí. Santiago capítulo 3, en el versículo 17, la sabiduría que es de lo alto, la sabiduría que viene de Dios, es primero que es, primeramente es pura. Después, ¿qué? Pacífica. Primero es pura y después viene la paz. Primero viene la santidad y después viene la paz. En otras palabras, primero viene la justicia y después la paz. Primero tiene que haber un reconocimiento del pecado y eso crea lo que divide. Eso divide. Tiene que haber un reconocimiento de la verdad para poder llegar a la paz. Por eso, las bienaventuranzas están en esta lista, en Mateo 5. Primero dice, tiene que tener la persona un corazón puro y eso después pasa a la paz. Primero tenemos que obtener un corazón nuevo, una vida nueva, una naturaleza nueva para poder tener paz. Confrontar el pecado, créalo, yo sé que no tengo que convencerlos, va a traer conflicto. Va a haber problemas. El mundo ama la falsedad, ama el pecado y no quiere escuchar que el pecado es lo que los aparta de la paz con Dios. Ellos no quieren escuchar eso. Porque para poder tener paz unos con los otros, tenemos que tener paz con Dios primero. Tenemos que ser confrontados con la verdad de Dios y eso producirá ira antes que la felicidad. ¿A quién le gusta que lo confronten con su pecado? Especialmente si no han recibido un corazón nuevo de arrepentimiento, se van a molestar, se van a enojar. Y eso también nos va a llevar al siguiente punto, la siguiente semana, a la persecución. Y que estemos listos también para ello. Porque si tú hablas en contra del pecado, en contra de lo que el mundo está siguiendo la corriente, el mundo va a responder con hostilidad. Ellos no quieren escuchar eso. Tiene que haber, primero, tiene que penetrar y exponer la palabra de Dios. Por eso Jesús, lo leímos en el Mateo, que Él no vino a traer paz, dice, pero vino con la espada. La espada es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que penetra hasta lo más profundo de la persona y eso duele. Eso duele, pero tiene que ser la persona expuesta, tiene que ser abierta completamente para que toda esa suciedad y todo salga a la luz y pueda llorar por su pecado y pueda venir a pedirle misericordia al misericordioso. Tiene que primero la espada penetrar en el corazón de las personas
para poder obtener la paz que viene solo por la fe en Cristo Jesús. Que la palabra de Dios los abre para llevarlos a los pies de Cristo. Se tienen que ver entre la espada y la pared, que no hay escapatoria, no hay manera de huir de la ira de Dios. Pero los va a llevar, así como la mujer que fue encontrada en adulterio. Ella no tenía a dónde correr, más que a dónde, a los pies de Jesús. Y ahí pidió misericordia y encontró misericordia con Jesús. Y le dijo, levántate y nadie te juzgó, menos yo. Ve y no peques más, le dijo a la mujer. Recuerden la lección de la semana pasada. El problema del hombre es el corazón. Es el corazón. Ese es el problema. Necesitamos uno nuevo y puro para obtener la paz. Necesitamos el corazón de Cristo. Y las malas noticias tienen que venir primero antes que las buenas noticias del Evangelio. Tenemos que entender primero las malas para que las buenas tengan sentido. Malas noticias son que no hay paz para los impíos. Isaías 57:31 dice: no hay paz para los impíos. No hay paz fuera de Dios. No hay bienestar, no hay bendición fuera de Dios. No la hay. Las malas noticias del Evangelio nos tienen que llevar a anunciar el mensaje de paz. Las malas noticias del Evangelio también nos tienen que llevar a tener una sed de justicia, que vamos a ir al único que nos puede satisfacer, que es Jesucristo, la fuente de paz, Dios mismo. En el Salmo 29:11, Salmo capítulo 29, versículo 11, leemos que Jehová bendecirá a su pueblo, ¿con qué? Con paz. Es como Jehová bendice. La paz viene de Dios. Viene de Dios, no viene de la política, no viene de otras cosas, viene de Dios. Y en el Nuevo Testamento miramos claro que Cristo, Él es el que nos une a Dios, infinitamente reconciliándonos por medio de la cruz. Colosenses capítulo 1, versículo 19. Escuche lo que dice aquí. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, hablando de Jesucristo, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cristo es la paz. Por medio de su sangre, por medio del sacrificio, es donde nosotros podemos encontrar la paz con Dios. En medio de ese acto horrendo de violencia que Jesús sufrió en la cruz, ahí encontramos nosotros nuestra paz. La paz no vino simplemente porque la pedimos y nos la dio. La paz le costó a Jesús su sangre. Esta no es un evangelio barato de que simplemente levanta tu mano y di, yo vengo y te recibo, Jesús, y ya. Alguien tenía que pagar por tu pecado. Alguien tenía que pagar por nuestros pecados y por nuestras fallas. Ese fue Jesús. Somos reconciliados por medio de la fe. ¿La fe en qué? En el acto de Jesucristo, en lo que Él hizo en la cruz, en el pago que Él hizo, y al tercer día Él resucitó de los muertos, habiendo testificado que el pago fue recibido. Por eso podemos tener paz. Solamente ese acto de justicia se cruzó con el acto de violencia más grande para traernos paz. Él pagó por nuestro pecado, recibió el castigo que nosotros merecemos para reconciliarnos con Dios y traernos paz. Estaba leyendo de un testimonio de un evangelistas, de unos misioneros en los 60s, y escribió un libro que se llama El Hijo de Paz. Ese fue Don Richardson, que narra una historia cuando él fue a llevar el evangelio a la tribu Sawi, y era una tribu de caníbales, y la creencia de ellos era de que miraban como algo bueno el engaño. Ellos cuentan que mataron a uno de los rivales de la otra tribu rival, que primero lo hicieron creer que estaba todo bien, que había paz y que no había problemas con él, y lo engañaron
creyendo que todo estaba bien, y un momento que se descuidó, después de varios días que había ido a visitarlos, le daban de comer, hacían fiestas para él y todo, y lo hacían creer que todo estaba bien, y al final un día cuando él no estaba poniendo atención, le quitaron la vida, se lo comieron, y ellos miraban eso como un arte, como que era algo bueno de engañar a las personas. Y cuando fue este hermano a evangelizarlos, este misionero, fue con su esposa y pusieron su casa ahí. Él llevó herramientas y la esposa era una enfermera y ella también ayudaba ahí. Y ellos tenían siempre conflicto con las otras tribus. Y si una vez nos dice que estaba peleándose en las dos tribus, y este misionero les puso un ultimátum, les dijo: ¿sabe qué? Si no paran esta guerra, yo me voy a ir y me voy a llevar toda mi herramienta y vamos a llevar toda la medicina también. Y uno de los principales de la tribu buscó una manera de cómo ellos iban a poder reconciliarse con nosotros, o iban a encontrar la paz con la otra tribu. Para esto, este misionero no había encontrado la manera de explicarles a ellos el mensaje de salvación en Cristo Jesús, porque ellos miraban el engaño como algo bueno. Y cuando él les platicaba acerca de Judas Iscariote, ellos estaban más contentos con Judas que con Jesús, porque lo miraban algo como bueno, que engañó a Jesús, qué bueno. Y ellos se gozaban en eso. Y él no encontraba una manera de poderles explicar el sacrificio de Jesús. Pero cuando les puso ese ultimátum de que tenían que encontrar la paz, porque ellos se iban a ir, entonces los principales de la tribu, uno de ellos, se puso a buscar la manera de tener la paz, de encontrar la paz con la otra tribu. Y ellos tenían una ceremonia que hacían, y no solamente la ceremonia, pero hacían un regalo a la otra tribu. Y el regalo era un bebé. El bebé se lo quitaban a su mamá y se lo daban como regalo a la otra tribu, y la otra tribu lo recibían el bebé, y todos lo tocaban al bebé y se lo entregaban a otra mujer de su tribu para que lo criara. Y mientras ese bebé estuviera vivo, habría paz entre ellos. Ahí fue cuando el misionero dijo: ahí está mi alegoría. Y pudo explicarles a ellos, así como ese bebé fue Dios que mandó a su hijo como el hijo de paz. Pero la diferencia es de que ese hijo es eterno y nunca va a perecer, y por eso podemos tener paz con Dios para siempre. Y ellos creyeron en el evangelio y hasta edificaron una iglesia en aquel lugar. Y el evangelio se esparció por todas esas tribus. Ese es un hermoso, o una imagen de lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Nos reconcilió Dios consigo mismo, mandando a su Hijo Jesucristo como el sacrificio de paz por nosotros. Ahora que nosotros recibimos la paz, la reconciliación con Dios, ahora que tenemos paz, tenemos también la responsabilidad de ser los pacificadores, los hacedores de paz. Tenemos el ministerio de reconciliación. Somos embajadores de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 5, 18, lo dice de esta forma: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. Nosotros que hemos sido reconciliados, nosotros que tenemos la paz, ahora buscamos la paz con todos, en nuestra familia, en el trabajo, en la escuela, en la colonia, en la ciudad, en el estado, en el país, en el mundo. Esos somos nosotros. ¿Saben lo que nos estorba para no tener la paz? Que muchas veces, aunque nosotros tenemos la paz con Dios y entendemos que hemos sido salvos por la gracia de Dios y no hay condenación para el creyente, pero aún así hay momentos que perdemos la paz, ¿o no? ¿Sabe por qué? Porque es el pecado la que nos roba la paz. El pecado, nosotros tenemos que reconocer nuestro orgullo en humildad y buscar la paz, porque el pecado nos estorba. Cuando no podemos ni ser los mensajeros de paz, ni los hacedores de paz, ni en nuestras familias o en nuestros trabajos o en otros lugares, es porque hay algo que está estorbándonos. Y muchas veces es orgullo. Muchas veces nosotros, en lugar de buscar hacer la paz
y confrontar a las personas con su pecado, muchas veces nos importa más nuestra reputación o nos importa más bien nuestra propia vida. Especialmente en estos días puede entrar un miedo a nosotros de decir, yo no quiero hablar de Cristo porque a lo mejor me matan ahí. Esa es una realidad, pero nosotros podemos estar tranquilos y podemos tener ese denuedo a hacerlo, esa valentía a hacerlo, ser valientes al Evangelio, porque sabemos que a dónde vamos, sabemos de quién somos, a quién estamos sirviendo, y nuestra vida no importa, está en las manos de Dios. Nosotros tenemos que ser los que buscamos la paz y hacemos la paz para con todos, y esa paz viene por medio del Evangelio de Cristo. Tenemos que quitar el pecado a un lado. Fíjese, la Biblia nos dice que cuando vamos a adorar, Jesús dice ahí en Mateo, que cuando vamos a adorar y nos damos cuenta de que alguien tiene algo en contra de nosotros, dice que dejemos nuestra ofrenda en el altar, dice, y vayamos y primero nos reconciliemos y después vengamos y adoremos a Dios. Tenemos que tratar con toda clase de hostigamiento, con todos aquellos que tienen problemas con nosotros, de ser los que nosotros buscamos la paz, los que la iniciamos. Estaba leyendo de cuando se hace un puente, se empieza primero de un lado y se pone un fundamento firme, y después del otro lado igual un fundamento firme, y después se avienta un cable y después se pone otro cable y otro cable y otro cable hasta que se hace un puente, y de ahí ese cable ponen el concreto y todo lo demás. Alguien tiene que empezar en algún lado, y nosotros como cristianos tenemos que ser los que iniciamos la paz. Los que iniciamos la paz porque conocemos la paz y conocemos al dador de la paz, que es Dios. El pecado destruye la paz, mis amados hermanos. Pero ¿saben cuál es el resultado de ser pacificadores? Es una bendición eterna como herederos del cielo, porque somos llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La palabra llamados aquí se usa con el significado que la persona llamada verdaderamente es lo que su nombre indica, lo que dice su nombre. Si usted es hijo, es llamado hijo de Dios, es porque es un hijo de Dios. Y nosotros seremos conocidos como los hijos de Dios, porque el reconciliador de reconciliadores, que da la paz a todo el mundo, es nuestro Padre. Queremos ser como nuestro Padre que está en los cielos. Tenemos que ser pacificadores. Tenemos que iniciar la paz. Es una bendición eterna. Somos herederos de todas las cosas. Como hijos somos herederos. Somos herederos juntamente con Cristo Jesús. Hermanos de Jesús, hijos de Dios. Es una bendición eterna que nosotros vamos a heredar el cielo completo. Nosotros que somos creyentes, tenemos un llamado a hacer la paz, a llevar el mensaje de paz, a ser los embajadores de Cristo, a llevar ese mensaje de paz, que Cristo Jesús en su sacrificio, Él es el Hijo de paz que fue entregado y que nos reconcilia con Dios. Ahora, aquellos que no conocen a Dios, que no son creyentes, este es un llamado a que busques la paz con Dios, porque tarde o temprano estarán delante de Él y tendrán que darle cuenta por todos sus pecados. Ahí no va a haber paz. Cuando Dios castiga eternamente, ahí es conocido el lugar donde no va a haber paz. Nunca. Dios hoy ofrece la paz por medio de Jesucristo, por medio de la fe. Ahora, también una cosa que quisiera cerrar. Nosotros como hijos de Dios, que conocemos la paz, sabemos el mandato a ser hacedores de paz, a llevar el mensaje de paz. También tenemos que examinarnos a nosotros mismos y mirar si soy yo un hacedor de paz, soy un pacificador, o simplemente yo busco no tener problemas ahorita y doy la vuelta y soy un apaciguador en lugar de un pacificador. Y también nos tenemos que hacer un inventario en nuestras vidas
de que si nosotros tenemos paz con Dios, tenemos que buscar la paz con los demás. Y si nuestro deseo no es ese, si nuestro deseo no es tener la paz, sino al contrario, nos gusta estar haciendo problemas, entonces nos tenemos que evaluar a nosotros mismos y venir a Jesucristo y pedirle perdón, confesar nuestro pecado, nuestra falta de paz, para poder ser así los pacificadores que van a ser bendecidos, porque seremos llamados hijos de Dios. Amén. Oremos. Gracias, Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella, Señor, encontramos cuál es tu voluntad, Señor. Gracias por la claridad que encontramos en ella, Padre. Que de ninguna manera hay contradicción en ella. Gracias, Padre, por tu palabra que es perfectamente coherente y lógica. Gracias por la paz que encontramos en Cristo Jesús. Señor, te pido por aquellos que no han conocido tu paz, Padre Santo, que vengan a escuchar tu evangelio y que este sea el día que responden al llamado, Señor. Y vengan delante de ti, pobres espiritualmente, viéndose que no tienen nada para pagar por sus pecados, Señor, buscando el ser perdonados, encontrar misericordia en ti, mi Señor, humillados delante de ti. Que hoy sea el día, Señor, que tú te mueves en sus corazones. Oh, Señor, también que hoy sea el día, Padre, que enciendes una llama dentro de nosotros, Señor, de buscar, Señor, llevar el mensaje de salvación a todos. Oh, Señor, que el evangelismo no sea algo que nosotros ponemos a un lado diciendo que los evangelistas vayan, sino que es un mandato para todos los que conocemos tu paz, de llevar el mensaje de paz a este mundo que tanto lo necesita, Señor. Tanto necesitan de esa paz, de conocer la verdadera paz, Señor. Aunque el mundo no lo acepte, aunque el mundo nos rechace, aunque el mundo nos quite la vida, Señor, que seamos aquellos que hablamos la verdad y predicamos el evangelio de paz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.